Es una pregunta muy actual porque los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están previstos en el Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos, y ahí ha sido motivo de desarrollo jurisprudencial determinar cuáles de estos derechos son derechos que son justiciables. Y aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado ya una extensa jurisprudencia en donde ha venido estableciendo de qué manera tanto la Comisión como la Corte, es decir, el sistema interamericano, pueden conocer de violaciones a los derechos contenidos en el protocolo de San Salvador. No hay que perder de vista que con anterioridad al protocolo de San Salvador, el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos señaló que estos derechos están sujetos a un desarrollo progresivo. Como sabemos, cuando se concluye la Convención Americana en el año 1969, la Convención Americana no entra a este detalle de cuáles son estos derechos, pero sí establece este principio de la progresividad. Y es después cuando se codifica un conjunto de derechos, entre los cuales se encuentran el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, en un instrumento adicional que es el protocolo de San Salvador. Esto es muy importante, en primer lugar, para los estados parte tanto de la Convención Americana como del protocolo, porque a partir de su adhesión a ambos instrumentos es como se encuentran sujetos ante el derecho internacional para la realización de esos derechos. La Comisión Interamericana ha ejercido su competencia tanto material como personal sobre los estados que han reconocido estos instrumentos y ha establecido también recomendaciones para este conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero es la Corte Interamericana la última intérprete de la Convención Americana la que ha venido desarrollando la justiciabilidad de estos derechos. Para mí, el caso más emblemático lo representa el caso Poblete contra Chile de 2006, un caso que tiene que ver sobre el derecho a la salud, y a partir de ahí la Corte ha establecido su competencia y ha afincado al Estado responsabilidades. Hoy en día creo que podemos afirmar sin lugar a dudas de que sobre la base de la obligación que tienen los estados de una progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos contenida en el artículo 26 de la Convención Americana, como las obligaciones convencionales del protocolo, más el reconocimiento hecho por la Corte para la justiciabilidad de los DESCA, hoy por hoy podemos nosotros concluir que estos derechos no solamente deben de ser respetados, sino también deben de ser garantizados a través de los distintos mecanismos que tiene el Estado. Está sin lugar a discusión que el derecho a la salud es un derecho internacionalmente reconocido. Tanto los instrumentos universales como en los instrumentos regionales, en el caso de las Américas, el protocolo de San Salvador, pero además también en todo el desarrollo del derecho consuetudinario. Creo que está plenamente reconocido y garantizado ese derecho. Y no solamente es un derecho a la salud, sino también esto va más allá, incluye también un derecho a la salud física y psicológica. En el marco de la pandemia, la primera obligación que surgió para los estados, todavía sigue vigente para los estados, es garantizar la salud de sus habitantes. Ese fue el principal derecho que ha estado comprometido a lo largo de la pandemia, y todo el esfuerzo del Estado ha estado precisamente dirigido para garantizar
ese derecho a la salud. A partir de este derecho primigenio, del derecho a la salud, el Estado también ha adquirido otras obligaciones inherentes al derecho a la salud que tienen que ser complementadas. Está, por ejemplo, hoy en el debate el derecho que tienen todas las personas a recibir vacuna. Las vacunas están consideradas como bienes universales de acceso equitativo y preferentemente de carácter gratuito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido en 2 resoluciones. La primera, la resolución 1/2020, que se lleva por título Pandemia y Derechos Humanos. Ahí está contenida esta obligación del derecho a la salud en el marco de la pandemia. Y otra más reciente de este año, también una resolución, la 1/2021, que está enfocada al tema de las vacunas y cuáles deben de ser las condiciones que los estados tienen que adoptar para garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a las vacunas. El cambio climático está afectando todos los órdenes de la vida, es una realidad y ciertamente está teniendo un efecto en el goce y disfrute de los derechos humanos. Desde el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, se encuentran estos derechos comprometidos a partir del cambio climático. Yo considero que el sistema interamericano tiene aún mucho que hacer para poder promover una acción regional de lucha contra el cambio climático con una perspectiva de derechos humanos. Es un tema que no está suficientemente puesto en la agenda. Ya comentábamos en otra de sus preguntas cómo hoy los DESCA son justiciables y cómo hoy existe un derecho internacionalmente reconocido a la salud. Pero ha faltado una mayor énfasis del sistema interamericano en el tema del cambio climático. Y esto tiene que ser abordado a través de 2 visiones, de 2 perspectivas. La primera, una de las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por virtud del artículo 41 de la Convención Americana, es la de crear conciencia en todo el continente sobre la situación de derechos humanos. Aquí la Comisión tiene mucho que hacer para crear una mayor conciencia en todo el continente sobre los efectos que está teniendo el cambio climático en nuestras vidas. Que incluye, como ya me señalan ustedes mismas, que incluye estos efectos que está teniendo el cambio climático en la movilidad de las personas. Y como hoy empezamos a ver ya desplazamiento interno por razones climáticas, pero también movilidad internacional por esta razón. Entonces, se trata de que la Comisión releve esta situación para crear conciencia en su aspecto general, pero también en las implicaciones concretas que está teniendo el cambio climático en los distintos órdenes, y que va desde la alimentación, la salud, la movilidad humana. En una segunda dimensión, todavía hay un largo camino que recorrer para que el tema de medio ambiente y derechos humanos llegue al sistema de peticiones y casos. Como lo sabemos bien, el sistema interamericano ha consolidado a lo largo de 60 años un sistema de peticiones individuales que tratan de remediar violaciones
al individuo o individuos que lo presentan, pero que también a través de las medidas de no repetición van atendiendo situaciones estructurales al interior de los estados. Y en esta mancuerna que hacen primero la comisión con informes de fondo que contienen recomendaciones a los estados, y en segundo lugar, cuando los casos llegan a la Corte Interamericana con sentencias que son finales y obligatorias, aquí se van generando los estándares interamericanos que deben de servir de guía a los estados para atender aspectos particulares de violaciones a derechos humanos. Todavía no tenemos en el sistema un caso que esté directamente relacionado con los efectos de cambio climático y que permitan determinar cuáles son las responsabilidades del Estado frente a violaciones de derechos humanos. Esto es un proceso lento, no es algo que se desahoga de manera rápida, pero que los efectos son transversales al interior de un Estado y también se difunden, alcanzan a los estados parte de la Convención Americana y que tienen un impacto transformador en las sociedades. Sin embargo, yo creo que el tema está sobre la mesa y que más temprano que tarde la Comisión recibirá y tendrá que atender un caso que tenga vinculación con el cambio climático y eventualmente llegará a la Corte para llegar a este último estadio en donde se establezcan muy claramente cuáles son las obligaciones de los estados para atender esta crisis climática que hoy vive el país. Bueno, la región sufre de una situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos, las cuales son con frecuencia objeto de estigmatización, de amenazas, pero tristemente también de atentados contra su vida e integridad. Y uno de los sectores más vulnerables han sido los defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente. Aquí en este grupo están también muy presentes defensores indígenas que están luchando por la reivindicación de sus tierras ancestrales, pero más importante aún, están luchando para que no haya una explotación a su medio de vida, a su entorno, a su hábitat, a través de industrias extractivas o industrias que se instalan en su territorio con efectos de alta contaminación. Este grupo de defensores, defensoras, están en realidad luchando en contra de una realidad que se presenta en todo el continente de desarrollos industriales, mineros, agrícolas, que no tienen una perspectiva de sustentabilidad. Y una de las principales causas raíz de esta problemática se encuentra en que muchos de estos proyectos se realizan sin la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, o en algunos casos, según la dimensión del proyecto, del consentimiento previo, libre e informado, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT. En lo que yo he observado, es muy importante aquí tener presente que las comunidades en general no se oponen al desarrollo, pero las comunidades están exigiendo que este desarrollo sea sustentable y que este desarrollo sea realizado
en una plena consulta con las comunidades afectadas. Y en la medida en la que esto se cumple, los factores de riesgo disminuyen para las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, las personas defensoras de derechos humanos son el último eslabón de esta sucesión de hechos que empieza con la explotación de un territorio y que termina muchas veces con atentados en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Aquí la exhortación al Estado es entender las causas raíz de las problemáticas que se dan al interior de territorios, principalmente territorios indígenas, o bien territorios en donde se han establecido industrias extractivas o de otro tipo, para que aquí se atiendan estas causas raíz, disminuya el factor de riesgo y no estemos viviendo esta sucesión de hechos trágicos que frecuentemente se traduce en la pérdida de vidas o en la afectación de la integridad de las personas defensoras. La comisión, bueno, a partir de los hechos que sucedieron en Colombia el 18 de abril, con la protesta social que se dio en el marco de la huelga nacional, la comisión, por invitación del Estado colombiano, estuvo presente en el mes de junio en Colombia para hacer un diagnóstico de la situación. Es un tema complejo que tiene varias aristas que entender. En primer lugar, hay que entender que en Colombia se dio una protesta social mayoritariamente pacífica, de un alto número de manifestaciones. La gran mayoría fueron sin ningún incidente. Solamente es una fracción, por decirle un número, el 10% de las manifestaciones tuvieron algún tipo de incidente. Esta protesta se da en gran parte alimentada por el cansancio que existe en la población sobre el deterioro de sus condiciones de vida en razón de la pandemia. El empobrecimiento, la pérdida de empleo, la falta de oportunidades para los jóvenes. Es activada por una propuesta, una iniciativa de reforma tributaria que el presidente Duque más adelante retira. Pero en realidad es una explosión social que se da por un cansancio acumulado de la población y que se viene observando, de hecho, desde el año 2019. Aquí lo que se observa es que en algunas de estas manifestaciones hubo un uso desproporcionado de la fuerza con afectaciones en la vida, en la integridad de varias personas que participaron. La propia Fiscalía General de la Nación contabilizó 52 muertes, de las cuales 20 ocurrieron en el marco de las protestas y 32 muertes ocurrieron digamos, como consecuencia de las protestas. Y esto es muy importante porque al interior del Estado colombiano resulta fundamental que la Fiscalía lleve a cabo la investigación de los hechos y pueda haber entonces para las víctimas o sus familiares se puede ejercer el derecho a la verdad y que sepan exactamente qué fue lo que pasó y quiénes han sido las personas agresoras, y más importante, que haya justicia para esas personas y se inicien los procedimientos penales correspondientes que sancionen la pérdida de vida o la afectación por lesiones a las distintas personas que participan. Un segundo nivel tiene que ver con
reformas legislativas e institucionales que tiene que avanzar el Estado colombiano para poder regular, acorde a estándares interamericanos, el derecho a la protesta. El derecho a la protesta, que es una conjunción de otros derechos fundamentales y libertades fundamentales, como son el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, que dan lugar a un derecho a la protesta social internacionalmente reconocido. Y que además tiene sus límites, están cuando la protesta deja de ser pacífica y afecta derechos de terceros. En estos casos, cuando hay actos de violencia o vandalismo que surgen de una protesta, los estándares interamericanos establecen que un acto de violencia al interior de una protesta no hace a la protesta violenta per se. Lo segundo, existe también una obligación del Estado de proteger a las personas que están haciendo la protesta de manera pacífica, pero también está la obligación de proteger a los terceros que no están participando en la protesta pacífica. Y más importante, cuando existen afectaciones a la propiedad, al patrimonio de terceros, incluyendo instituciones públicas, aquí existe también una obligación del Estado de iniciar las acciones penales en contra de las personas que resulten responsables. Estas son, en resumidas cuentas, a mi modo de ver, las acciones que tiene que emprender el Estado. Por un lado, la investigación de los hechos, con la consecuente sanción a los responsables y la reparación a las víctimas, por una parte, a cargo de la Fiscalía, pero por el otro lado, las reformas legislativas que tiene que emprender los distintos poderes públicos del Estado para garantizar el derecho a la protesta social pacífica.